La recolección y almacenamiento de las células provenientes del cordón umbilical. Tenemos una experta en casa. Carlita, es maravilloso saber cómo es que el cordón umbilical, aparte de que provee vida durante el proceso de gestación, también puede proveer vida posterior a esto. Vamos a platicar con Diana Pierre, quien es directora médica del Banco de Cordón Umbilical, acerca de este tema sumamente importante y que, por decirlo de alguna manera, se ha puesto de moda por beneficio a nosotros, los seres humanos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Muy gracias bien. por acompañarnos. Ay, gracias por invitarme. Bienvenida. Ahora, que tenemos mucho de qué platicar el día de hoy, ¿por qué guardarlo? ¿Por qué guardar el cordón umbilical? Ok, bueno, a partir más o menos de 1992 se empieza a ver la posibilidad de guardar la sangre del cordón umbilical porque esta, como tú dices, es generadora de vida. Dentro de la sangre del cordón umbilical hay unas células llamadas células madre. Estas células son células no diferenciadas capaces de convertirse prácticamente en cualquier célula del cuerpo. Entonces tienen la capacidad de crecer, de renovarse a sí mismas y de producir los diferentes componentes. Al principio se pensaba que solamente eran componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero con el tiempo se llegó a entender que estas células tenían la capacidad de producir prácticamente cualquiera de las células del cuerpo humano. Entonces, al guardarlas, estamos guardando prácticamente una esperanza de vida para los bebés, para utilizarse más adelante en el futuro en el tratamiento de algunas enfermedades. A ver, ¿cómo es el proceso de guardarla? Digo, yo lo acabo de vivir justamente, ahorita platicábamos eso, pero sí, me acuerdo cuando lo viví que no entendía, a ver, pero ¿cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo es este proceso de guardar las células? Es muy fácil. Primero que todo, lo primero que hay que hacer es, puedes o donar las células o contratar el servicio. Nosotros somos un banco mexicano, 100% orgullosamente mexicano. Nos llamamos BCU, Banco de Cordón Umbilical. Entonces, lo ideal es, una vez ya bien establecido el embarazo, lo que tienes que hacer es contactarnos o contactar a donde vayas a guardar y nosotros te vamos a proporcionar un estuche. Vamos a hablar con tu médico para capacitarlo en la toma de la muestra y te vamos a pedir que lleves este estuche a la hora del parto. En la hora del parto, lo único que va a hacer, antes de eso vamos a pedir que llenes unos papeles y te van a hacer una historia clínica para determinar que seas una persona que sea apta para guardar la sangre del cordón umbilical, que no tengas ninguna enfermedad que te sacan análisis, ¿no? De hecho, te toman unas muestras, como 6 muestras de sangre. Exacto. Una cosa así. Entonces, nosotros nada más, como esto es para uso de uno, esto es un banco privado para que uno lo guarde para uso personal, entonces solo te toman, a la hora del parto, tú llevas y te toman una muestra del brazo para determinar que no haya ninguna enfermedad, como hepatitis B, hepatitis C, HIV, claro, SIDA o algunas enfermedades como Chagas o sífilis que puedan tener. Y ya al momento del parto, llevas a cabo el parto en la forma que vaya a ser. Puede ser un parto vaginal, puede ser una cesárea, no hay problema. Una vez que ya nació el bebé, se corta el cordón y viene esta bolsita. Esta bolsita viene ya estéril y viene con un anticoagulante. Entonces, lo que va a hacer el ginecólogo, que es normalmente el que lo hace, es va a cortar el cordón, va a mandar al bebé con su pediatra y va a introducir esta aguja en la vena del cordón umbilical y va a obtener la mayor cantidad posible de sangre que viene de la placenta hacia el cordón. El chiste es llenar la bolsita por lo menos a la mitad. Si hay más, mejor, porque a mayor cantidad de sangre tenemos mayor cantidad de células madre. Entonces, una vez que ya está, lo único que va a hacer es llenar una hoja de parto, se va a colocar la etiqueta con el nombre de la mamá, del bebé, hora de nacimiento, fecha, día, todo esto. Se va a colocar aquí y lo único que vamos a hacer es que se va a poner en esta bolsita para transportarse. Eso es lo único que se va a hacer. No tiene que tener refrigeración y se tiene que llevar en las primeras, o sea, se tiene que transportar en las primeras horas después del parto. Todo el chiste es que llegue en las primeras 48 horas después del parto. Ahorita también tenemos esto es para obtener las células madre del cordón umbilical, que se llaman células madre hematopoyéticas. Pero acabamos de hacer una nueva cosa en donde también podemos guardar un pequeño pedacito del cordón
se toma un pedazo del cordón y obtenemos unas células madre diferentes que se llaman células madre mesenquimales. Estas células madre mesenquimales tienen otros linajes celulares, se forman otros tejidos y también se tienen que guardar. Entonces tú, terminado el proceso, guardas todo, lo meten aquí y se manda a nuestras instalaciones. No tiene que refrigerarse, se manda tal cual así y lo único que tiene que hacer es procesada en las primeras 48 horas después del parto. Okay. Diana, ¿qué pasa? Esto se va directamente al banco que ustedes dicen que sí, están aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿De qué manera nos va a beneficiar o cómo puede ayudarnos? Son muchas incógnitas que de pronto tenemos. Claro, no, para eso estoy aquí. Prácticamente lo que primero hace es que llega la sangre del cordón umbilical al laboratorio. Ahí se obtienen únicamente estas células madre. Y estas células madre se obtienen, se les pone un protector celular y se baja la temperatura poco a poquito hasta llegar a menos 80 grados centígrados. Después se hacen todas las pruebas de la sangre materna, se hacen pruebas para determinar que no haya bacterias o alguna cosa que pueda contaminar la muestra y por último se baja la temperatura a menos 196 grados centígrados y se guardan en unos tanques de nitrógeno líquido de tal forma que estas células están vivas pero inanimadas. No envejecen, no son sometidas a radiación, a contaminación, enfermedades y están ahí listas para utilizarse en el futuro. A ver, yo había escuchado también que no se pueden llegar a utilizar tal vez con adultos por el peso de la persona, que va mucho en función del peso de la persona, por la cantidad de células que se obtienen. Ok, eso era verdad hasta hace pocos años. Okay. Normalmente la mayor utilización de estas células se daban en enfermedades malignas, principalmente leucemias, leucemias que tienen mal pronóstico, y anemias linfomas y enfermedades genéticas. Ahí podemos encontrar anemias o enfermedades como el síndrome del niño de la burbuja, este niño que nace sin sistema inmunológico y que no puede sobrevivir una gripa. Entonces, esto es lo que se hacía y normalmente se utilizaba en niños. Pero hace algunos años, investigadores norteamericanos y también investigadores en Europa encontraron la posibilidad de también utilizarlo en adultos. ¿Cómo? Utilizando dos bolsas de sangre del cordón umbilical, una para que injerte y la otra para que ayude, o lo que hacen es utilizar una bolsa y una infusión de células T de uno de los de mamá o de papá, por ejemplo. Entonces, de esa forma también puedes cubrir y puedes hacer una mayor cantidad de trasplantes, no solo en niños, sino también en edad. ¿Para qué? Diana, la verdad es que ojalá pudiéramos repetir esto, o sea, que pudieras acompañarnos otra vez, porque creo que nos quedaron todavía muchísimas dudas, hay mucho que platicar, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, ¿de qué? Ojalá que todos puedan guardarlo. Sí, vamos a continuar aquí en la